El mundo entero parece estar al borde del colapso. Guerras, hambre, pestes, desastres naturales, falsos profetas y corazones cada vez más fríos. Las naciones tiemblan, la humanidad busca respuestas, pero nadie parece escuchar la voz que ya lo había advertido todo. ¿Y si lo que estamos viviendo no fuera casualidad, sino el cumplimiento exacto de lo que Jesús profetizó hace más de 2000 años? En Mateo 24, el Hijo de Dios reveló con precisión cómo sería el tiempo antes de su regreso. No habló para asustar, sino para preparar. Dijo que habría señales en el cielo, engaños en la tierra y una fe que sería probada hasta el límite. Y hoy, esas señales están frente a nosotros. Lo que parecía lejano está ocurriendo aquí, ahora, en nuestros días. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. En este video recorreremos juntos las palabras proféticas de Cristo, esas que muchos ya no predican, pero que se están cumpliendo una a una frente a nuestros ojos. Descubriremos por qué el mundo vive exactamente lo que Jesús anunció y qué significa eso para tu vida hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia del pasado, es el presente revelado por la Biblia. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y dejar tu amén en los comentarios si crees que Jesús pronto volverá. Este mensaje no solo informará tu mente, tocará tu espíritu, porque las palabras de Jesús nunca envejecen, se cumplen. Jesús caminaba por el templo de Jerusalén, rodeado de sus discípulos. Era un día cualquiera, o al menos eso pensaban ellos. Los muros del santuario brillaban bajo el sol. Las piedras eran enormes y cada detalle parecía eterno. Los discípulos admiraban su belleza con asombro, pero Jesús, con una calma que desarmaba cualquier orgullo humano, miró el edificio y pronunció unas palabras que nadie esperaba. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquella frase fue como un rayo cayendo sobre sus corazones. Los discípulos se miraron confundidos. No podían imaginar que aquel lugar sagrado, símbolo de la fe del pueblo de Israel, pudiera desaparecer. Habían crecido viendo a multitudes peregrinar hacia ese templo, creyendo que allí estaba la presencia de Dios. Pero Jesús les estaba mostrando algo más profundo, que el reino de Dios no depende de estructuras humanas, sino de la fe viva que habita en el corazón. Él no hablaba solo de piedras, hablaba del alma, del fin de una era y del comienzo de una nueva alianza entre Dios y el hombre. Mientras se alejaban del templo, subieron juntos al Monte de los Olivos. Desde allí se veía toda Jerusalén. El viento soplaba entre las palmas y los discípulos, todavía impactados, se atrevieron a preguntar en voz baja: «Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». Ellos no sabían que estaban presenciando el inicio del mayor sermón profético de toda la Biblia, Mateo 24. Aquel día, Jesús no solo habló del futuro de Israel, sino del destino de toda la humanidad. La caída del templo se cumpliría años después, cuando Roma invadió Jerusalén y arrasó con todo. Lo que Jesús había profetizado se cumplió al pie de la letra, demostrando que ninguna palabra suya cae en vano. Pero más allá del evento histórico, había un mensaje espiritual. Todo lo que el hombre construye sin Dios termina por derrumbarse. La historia del templo es un reflejo de lo que sucede con nuestra propia vida cuando está edificada sobre arena y no sobre la roca firme de la fe. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Podemos tener logros, riquezas, títulos o templos modernos llenos de luces y tecnología, pero si el Espíritu Santo no habita en nosotros, todo es vacío. La Biblia nos enseña que el verdadero santuario no se levanta con manos humanas, sino en los corazones que buscan al Señor con humildad y amor.
Jesús sabía que su pueblo debía aprender esa lección, porque pronto el sacrificio perfecto reemplazaría para siempre los altares de piedra. La destrucción del templo fue el final de un sistema y el nacimiento de una nueva esperanza. Ya no haría falta subir a Jerusalén para encontrar a Dios, porque su presencia habitaría en cada creyente que aceptara su salvación. Fue el inicio de una fe que traspasó muros, culturas y siglos. Desde aquel momento, el reino de Dios dejó de ser un lugar y se convirtió en una promesa eterna escrita en el corazón de quienes creen. Esa es la esencia de las palabras que cambiaron la historia. Jesús no anunció ruina, sino renovación. Advirtió sobre lo pasajero para mostrarnos lo eterno. El templo cayó, pero su palabra permanece. Todo lo terrenal se derrumba, pero la fe, la esperanza y el amor de Dios nunca mueren. Por eso, antes de seguir adelante en esta profecía, pregúntate, ¿en qué estás construyendo tu vida? Porque cuando el hombre confía en lo que construye, olvida quién es el verdadero fundamento: Jesús. Después de anunciar la caída del templo, Jesús comenzó a revelar algo aún más inquietante. Sentado en el monte de los Olivos, miró a sus discípulos con una mezcla de compasión y firmeza. Sus ojos veían lo que ellos aún no podían entender. Les dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Aquellas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, resuenan hoy con una precisión asombrosa. En cada generación, la humanidad ha probado el sabor amargo de la guerra. Pero Jesús no hablaba solo de conflictos con espadas o ejércitos. Hablaba de una era donde el miedo se propagaría como fuego, donde las naciones se levantarían unas contra otras y los pueblos se dividirían por ideologías, religión o poder. Hablaba de un mundo fragmentado, donde la paz se convertiría en un recuerdo distante. ¿No vivimos exactamente eso hoy en los titulares de cada día? Las noticias parecen repetir el eco de su profecía. Guerras, amenazas nucleares, terrorismo, divisiones internas, violencia en las calles. Pero Jesús advirtió que estos acontecimientos serían solo el principio de los dolores. Como los temblores que anuncian un gran terremoto, las guerras serían señales visibles de una crisis espiritual mucho más profunda. Porque cuando el hombre se aleja del amor de Dios, la humanidad entera se rompe por dentro. Sin embargo, Jesús no habló para sembrar miedo, sino para despertar esperanza. «No os turbéis», dijo. No se trataba de cerrar los ojos ante el caos, sino de mirar con fe, sabiendo que Dios sigue teniendo el control de la historia. La Biblia nos recuerda que incluso en medio del conflicto, Él cumple su propósito. A veces, los truenos del mundo solo preparan el terreno para que su voz se escuche con más fuerza. Hoy vivimos rodeados de rumores. Rumores de guerras políticas, culturales y espirituales. Rumores que llenan el corazón de ansiedad. Pero el Evangelio nos enseña que la verdadera paz no depende de los gobiernos, ni de tratados, ni de ejércitos. La paz nace del Espíritu Santo, y solo quien la recibe en su interior puede resistir la tormenta sin perder la calma. No se trata de lo que ocurre afuera, sino de lo que gobierna dentro de nosotros. Jesús quiso que sus seguidores entendieran algo fundamental. El mundo puede estar en guerra, pero su iglesia no puede perder la fe. Mientras los hombres luchan por poder, los hijos de Dios deben luchar por la esperanza, porque mientras el odio destruye, la oración reconstruye. Y aunque las naciones tiemblen, los que confían en el amor de Dios permanecerán firmes, recordando que su reino no se derrumba. Así, las palabras de Jesús no fueron un mensaje de desesperación, sino una advertencia llena de misericordia. Él sabía que la humanidad seguiría buscando la paz donde no la hay, pero también sabía que habría un remanente que no perdería la fe.
Y ese mensaje sigue siendo el mismo hoy. La paz no se pierde en los gobiernos, se pierde en el corazón del hombre, y cuando el corazón vuelve a Dios, incluso en medio de la guerra, la paz renace. Jesús continuó su discurso en el Monte de los Olivos. Su voz se volvió grave, casi como si pesara con la carga del futuro. Les dijo a sus discípulos: se levantará nación contra nación y reino contra reino. No era una exageración ni una figura simbólica. Era una advertencia directa sobre un mundo dividido, desgarrado por la ambición, el orgullo y la violencia. Lo que para ellos era impensable, para nosotros se ha convertido en una triste realidad cotidiana. Con el paso de los siglos, la historia humana se ha transformado en una sucesión de conflictos. Ninguna generación ha escapado a las guerras, a la sed de poder, a la destrucción que nace del ego. Jesús sabía que, sin el amor de Dios, el corazón del hombre terminaría enfrentándose incluso a su propio hermano. Lo que comenzó como rivalidad entre reinos terminaría siendo un caos global, una desintegración moral y espiritual que hoy podemos ver en cada rincón del planeta. Los discípulos escuchaban en silencio, intentando entender cómo el mundo podría llegar a ese punto. Pero el Maestro no hablaba solo de ejércitos o fronteras, sino de una lucha más profunda, la batalla interior del ser humano contra su propia oscuridad. En cada nación dividida, en cada guerra, en cada conflicto político o social, hay un reflejo de esa guerra espiritual que se libra dentro del alma. La Biblia lo repite una y otra vez. De los deseos que combaten en vuestro interior vienen las guerras. Hoy, esa profecía está más viva que nunca. Las naciones se levantan unas contra otras, pero también los pueblos contra sus propios ciudadanos. La polarización divide familias, las redes sociales se han convertido en trincheras de odio, y la humanidad parece haber olvidado lo que significa escuchar. Lo que antes se resolvía con diálogo, ahora se destruye con un clic o una palabra cargada de veneno. Estamos viendo cómo el corazón del hombre se enfría, cumpliendo al detalle lo que Jesús dijo. La tecnología, que prometía unir al mundo, ha terminado separándolo. Y mientras unos luchan por imponer su verdad, otros buscan venganza, poder o control. Pero Jesús no dejó estas palabras para condenarnos, sino para advertirnos. Nos mostró que el verdadero enemigo no es la nación contraria, ni el gobierno de turno, sino el pecado que habita en el corazón humano. Es allí donde comienza la guerra más peligrosa, la que el hombre libra contra la voluntad de Dios. Sin embargo, incluso en medio de la división, el amor de Dios sigue siendo la única esperanza. La Biblia nos enseña que solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón endurecido en un corazón lleno de fe y perdón. Jesús nos llamó a ser pacificadores, no espectadores del caos, a encender luz donde hay oscuridad y esperanza donde reina la desesperación. Y aunque el mundo entero parezca quebrarse, quienes viven bajo sus promesas pueden permanecer firmes. Así, las palabras de Jesús no son una profecía olvidada, sino un espejo en el que el mundo moderno puede verse reflejado. Nación contra nación, hermano contra hermano, alma contra alma. Todo se cumple, pero también todo puede redimirse si volvemos al amor de Dios. El verdadero enemigo nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro, y solo cuando Cristo gobierna el corazón, la guerra termina. Jesús continuó su mensaje con un tono más solemne. Habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, advirtió. Sus palabras no eran metáforas, sino una radiografía del futuro. En aquel momento, los discípulos tal vez pensaron que exageraba, pero la historia ha demostrado lo contrario. Desde aquel día, cada siglo ha visto cómo la humanidad enfrenta desastres naturales, plagas y crisis que estremecen tanto la tierra como el espíritu. Hoy,
esas señales son más visibles que nunca. Vemos sequías que consumen la vida de pueblos enteros, pandemias que paralizan el planeta, terremotos que en segundos borran ciudades completas. La tierra gime, tal como dice la Biblia, con dolores de parto, esperando la redención. Es como si el propio mundo recordara que fue creado por Dios, pero herido por el pecado del hombre, y cada catástrofe se convierte en un llamado urgente a volver al Creador. Jesús no hablaba solo del dolor físico, sino del hambre espiritual que dominaría a las generaciones del fin. Hambre de verdad, de propósito, de fe, porque aunque las mesas estén llenas, el alma del hombre sigue vacía. Millones buscan saciar su interior con dinero, poder o placer, pero nada de eso satisface. Solo el amor de Dios puede llenar el vacío que deja una vida sin esperanza. Y cuando habló de pestes, no se refería únicamente a enfermedades del cuerpo, sino también a las del alma. La peste del egoísmo, la del odio, la de la indiferencia. En un mundo que avanza en tecnología pero retrocede en compasión, esas pestes invisibles matan más que cualquier virus. Jesús ya lo había visto venir y por eso nos advirtió: mirad que nadie os engañe. Los terremotos que estremecen la tierra son reflejo de otro temblor más profundo, el de los valores. Lo que antes era sagrado, hoy se ridiculiza. Lo que antes era pecado, ahora se celebra. Y mientras la tierra se sacude, también lo hace la conciencia humana. Cada movimiento sísmico parece recordarnos que la estabilidad de este mundo es una ilusión y que la verdadera seguridad solo se encuentra en las promesas de Dios. Aún así, Jesús no dejó su profecía sin esperanza. Dijo que todo esto sería el principio de dolores, no el final. En medio del caos, su amor sigue siendo refugio. Cada tormenta revela que la fe sigue en pie. Cada crisis demuestra que la oración aún tiene poder. Porque incluso cuando el mundo se tambalea, el Espíritu Santo sostiene a quienes confían en Él. Por eso, cuando veas las noticias, no mires solo el desastre. Mira la oportunidad que Dios da para volver a Él. Cada hambre, cada peste, cada terremoto es una voz del cielo que clama: arrepiéntete, confía y cree. La tierra puede temblar, pero la esperanza en Jesús no se mueve. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesús miró a sus discípulos con una advertencia que atravesó el tiempo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No se refería solo a falsos mesías visibles, sino también a las voces sutiles que con apariencia de verdad desvían el corazón de los creyentes. El engaño espiritual sería una de las señales más peligrosas del fin, porque no destruiría desde fuera, sino desde dentro. En cada época han surgido hombres y movimientos que usan el nombre de Dios para alimentar su ego, no su misión. Prometen bendiciones inmediatas, riquezas terrenales, caminos fáciles hacia la salvación. Pero Jesús nunca predicó comodidad, sino arrepentimiento. Nunca ofreció fama, sino cruz. En un mundo donde muchos buscan una fe sin sacrificio, el engaño se disfraza de verdad y se esconde detrás de un lenguaje piadoso. El peligro de estos tiempos no es la falta de religión, sino su exceso superficial. Abundan templos llenos, pero corazones vacíos. Se predica sobre prosperidad, pero no sobre santidad. Se habla de milagros, pero se ignora la obediencia. Jesús sabía que llegaría un momento en que las multitudes preferirían escuchar lo que agrada al oído, no lo que transforma el alma. Y ese tiempo es este. El evangelio moderno se ha vuelto un producto, un espectáculo, una competencia por seguidores. Pero el verdadero evangelio sigue siendo el mismo que Jesús predicó: negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Por eso, el engaño espiritual no se mide por los aplausos, sino por la ausencia de arrepentimiento.
Cuando el mensaje deja de confrontar el pecado, deja también de reflejar a Cristo. La Biblia advierte que en los últimos días muchos se apartarán de la verdad, escuchando doctrinas de hombres, y lo más triste es que muchos ni siquiera lo notarán. Las palabras correctas, los gestos perfectos, las apariencias piadosas, todo eso puede engañar al ojo humano, pero nunca al Espíritu Santo. El corazón de Dios no se impresiona con la retórica, sino con la obediencia genuina. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo: velad y orad para que no seáis engañados. La oración es el escudo más poderoso contra la mentira. Cuando un corazón permanece cerca de la Biblia, el Espíritu Santo revela la verdad. Por eso, en tiempos donde el error parece tener más voz que la fe, solo la palabra de Dios puede guiarnos con seguridad. Y así, mientras el mundo se llena de falsos profetas, el creyente fiel debe levantar la mirada hacia el único maestro que nunca falla. El engaño se rompe con discernimiento, y el discernimiento nace de una relación viva con Dios, porque la verdadera fe nunca busca aplausos, busca obediencia. Y en un mundo lleno de ruido, la voz del buen pastor sigue llamando a sus ovejas por su nombre. Jesús continuó su profecía con una de las declaraciones más tristes y profundas de todas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sus palabras no hablaban de guerras ni de terremotos, sino de algo mucho más peligroso: la pérdida del amor. No el amor superficial de los gestos, sino el amor genuino que da vida, el que refleja el corazón de Dios. Jesús sabía que llegaría un tiempo en que la humanidad olvidaría cómo amar. A su alrededor, los discípulos escuchaban con el alma en silencio. Ellos habían visto cómo la compasión de Jesús transformaba al pecador, cómo su mirada perdonaba incluso antes de que alguien pidiera misericordia. Pero ahora el Maestro hablaba de un futuro donde la frialdad dominaría las relaciones, donde la empatía se apagaría y la fe se reduciría a rutina. Una sociedad sin amor sería el signo más claro de que el fin estaba cerca. Hoy, ese tiempo ha llegado. Vivimos en un mundo donde la tecnología conecta pantallas, pero separa corazones, donde las redes sociales muestran sonrisas que no reflejan la realidad y donde la gente pasa junto al sufrimiento sin detenerse. Las calles están llenas, pero los corazones vacíos. Las familias conviven bajo el mismo techo, pero cada uno vive en su propio mundo. El amor se ha vuelto un recurso escaso, casi olvidado. La Biblia lo advirtió: cuando el amor se enfría, la fe se apaga. Porque el amor es el motor de toda esperanza. Es el fuego que mantiene viva la oración, la fuerza que sostiene la salvación. Sin amor, incluso los actos religiosos se vuelven mecánicos. Jesús sabía que el mayor peligro de los últimos tiempos no sería la violencia ni la escasez, sino la indiferencia. Un corazón frío puede destruir más que una guerra. Pablo también lo explicó en su carta a Timoteo. En los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, sin afecto natural. Es exactamente lo que vemos hoy. Las personas aman más el éxito que la verdad, más la comodidad que el compromiso, más la imagen que la pureza. Hemos cambiado el mandamiento más grande, amar a Dios y al prójimo, por el lema moderno de ámate solo a ti mismo. Y ese amor distorsionado está congelando al mundo entero. Pero incluso en medio de esta oscuridad, el Espíritu Santo sigue soplando sobre los corazones dispuestos. Aún hay quienes aman sin esperar recompensa, quienes perdonan lo imperdonable, quienes dan sin ser vistos. Ellos son la evidencia de que el amor de Dios no ha desaparecido, solo necesita espacio para arder otra vez. Jesús prometió que en los últimos días el amor de algunos se enfriaría, pero también prometió que el que persevere hasta el fin será salvo.
Así que si ves que el mundo se vuelve más frío, no te adaptes a su temperatura. Sé tú el fuego que enciende la fe de otros. Ora, ayuda, perdona, ama. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión que refleja el carácter de Cristo. Y aunque el mundo entero se enfríe, quien vive bajo el amor de Dios nunca perderá el calor del cielo. Sin amor, toda profecía pierde sentido. Después de advertir sobre el enfriamiento del amor, Jesús habló de algo aún más desafiante para sus seguidores. Dijo que llegarían tiempos de persecución, cuando aquellos que confían en Dios serían odiados por causa de su nombre. Sus palabras no eran una amenaza, sino una preparación. Quería que sus discípulos supieran que seguirlo no sería un camino fácil, sino una senda de valor, fe y resistencia. Ellos que habían dejado todo por él, escucharon con el corazón encogido. No entendían completamente lo que eso significaba, pero con el tiempo lo vivirían en carne propia. Serían perseguidos, encarcelados, y algunos morirían por proclamar su fe en Jesús. La historia confirma que lo que él anunció se cumplió con exactitud. Desde los primeros cristianos hasta hoy, el mundo no ha dejado de levantar oposición contra quienes deciden permanecer fieles a la verdad. La persecución ya no siempre tiene forma de espada o prisión. Hoy se disfraza de burla, exclusión, censura o rechazo. Muchos pierden oportunidades, amistades o incluso familias por mantenerse firmes en su fe. Pero aunque el mundo cambie de rostro, el espíritu de rechazo hacia la luz sigue siendo el mismo. Jesús lo dijo claramente: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. El odio del mundo es una señal de que la verdad sigue viva. Sin embargo, en medio del dolor, Jesús dejó una promesa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No hay sufrimiento que Él no vea, ni lágrima que pase desapercibida. Cada creyente que soporta el rechazo con amor está participando del mismo camino que recorrió su Salvador. Y ese camino, aunque difícil, conduce a la gloria eterna. El Espíritu Santo fortalece a los que permanecen firmes. En tiempos de persecución, la oración se convierte en refugio y la fe en escudo. Mientras el mundo señala y condena, Dios abraza y recompensa. Muchos de los grandes testimonios de la Biblia nacieron precisamente en medio de la adversidad. Daniel en el foso de los leones, Pedro en la cárcel, Pablo escribiendo cartas desde la prisión. El fuego de la prueba no destruyó su fe, la purificó. Y ese mismo fuego sigue ardiendo hoy en cada creyente que se niega a negar su fe. Cuando un cristiano es probado y se mantiene fiel, su testimonio se vuelve una luz que otros no pueden apagar. Jesús nunca prometió una vida sin oposición, pero sí prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa presencia vale más que cualquier comodidad terrenal. Así que si alguna vez eres criticado, rechazado o atacado por creer en el Evangelio, no temas. Recuerda que no estás solo. Cada palabra que pronuncias con fe es una semilla que el cielo recoge. No dejes que el miedo te silencie, porque el que resiste por amor a Cristo será recompensado. El fuego de la prueba no destruye, purifica. Y los que se mantienen firmes heredan el reino de Dios. Después de hablar de la persecución, Jesús reveló una de las profecías más poderosas y esperanzadoras del discurso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En medio de tanto caos y oscuridad, el Maestro anunció que su mensaje no sería silenciado. La verdad de Dios cruzaría fronteras, idiomas y generaciones, llegando hasta los rincones más lejanos de la tierra. Los discípulos escucharon aquellas palabras con asombro. En su mente, el mundo era pequeño,
limitado al Imperio Romano. No podían imaginar satélites, redes sociales o transmisiones en directo. Pero Jesús veía más allá del tiempo. Veía una era en la que millones escucharían su nombre a través de una pantalla, donde cada hogar podría recibir el mensaje de la salvación. Lo que parecía imposible para ellos, hoy se cumple ante nuestros ojos. El Evangelio avanza incluso donde la persecución es más fuerte. Hay países donde pronunciar el nombre de Jesús puede costar la vida. Y aún así, los creyentes comparten la fe en secreto, arriesgándolo todo por amor a Dios. Ningún gobierno, sistema o ideología ha podido detener el poder de su palabra. Cada Biblia escondida, cada oración clandestina, cada video que proclama esperanza, todo eso forma parte del cumplimiento profético anunciado por Jesús. La tecnología, que muchos usan para el mal, también se ha convertido en una herramienta divina. Plataformas, canales y redes ahora llevan la fe hasta lugares donde antes nunca había llegado. El mensaje del amor de Dios, de la salvación y del Espíritu Santo se multiplica como nunca antes en la historia. Y aunque el mundo se llene de ruido, la voz de Cristo sigue resonando más fuerte que cualquier otra. Pero esta profecía también implica una gran responsabilidad. No basta con que el mensaje circule, debe haber corazones dispuestos a escucharlo y vidas que lo reflejen. Jesús no dijo que solo se predicaría el Evangelio, sino que sería testimonio. Eso significa que cada creyente es una carta viva de Dios, una luz en medio de la oscuridad. Predicar no siempre es hablar, a veces es vivir de tal forma que otros vean a Cristo en nosotros. Hoy, cada persona que comparte un mensaje, que ora por otro, que siembra una palabra de esperanza, está cumpliendo esta profecía. La predicación mundial no es obra de unos pocos, sino de todos los que aman al Señor. Cada clic, cada comentario, cada testimonio es una semilla que puede cambiar eternidades. Jesús no solo profetizó que el Evangelio llegaría a todas las naciones, también te incluyó a ti en esa misión, y mientras el mundo se derrumba, el reino de Dios se expande. La oscuridad no puede apagar la luz del Evangelio. Cuando todo parezca perdido, recuerda estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mensaje de salvación sigue corriendo, cumpliendo lo que fue anunciado hace siglos. Cada historia contada, cada alma tocada, cada corazón transformado confirma que la profecía de Jesús se está cumpliendo hoy, aquí y ahora. Jesús miró a sus discípulos y pronunció una de las advertencias más misteriosas de todo su mensaje. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en el lugar santo, el que lee entienda. Aquella frase parecía un enigma, pero su significado era profundo. Estaba anunciando un momento en el que lo sagrado sería profanado, un punto sin retorno en la historia espiritual de la humanidad. Para los discípulos, esas palabras debieron sonar desconcertantes. No podían imaginar el templo de Dios invadido, ni su altar convertido en escenario de impiedad. Pero Jesús se refería a una profecía antigua, mencionada en el libro de Daniel, que advertía sobre el día en que el enemigo levantaría lo impuro en el corazón del pueblo. Y aunque esa profecía tuvo un cumplimiento parcial en el pasado, también apunta a un futuro en el que la rebeldía del hombre alcanzará su máxima expresión. Con el tiempo, la historia demostró que las palabras de Jesús eran verdaderas. El templo fue profanado, y siglos después, el corazón humano siguió el mismo camino. Lo que antes era un santuario de adoración se convirtió en un lugar de orgullo y desobediencia. Hoy, el mayor peligro no está en la destrucción de un edificio, sino en la profanación del alma. Porque cuando el pecado se sienta en el trono del corazón, se cumple la misma abominación que Jesús advirtió.
Vivimos tiempos donde lo santo se trivializa y lo impuro se celebra. Lo que antes era pecado, hoy se defiende. Lo que antes era sagrado, ahora se ridiculiza. Y aunque el templo de Jerusalén ya no existe, el enemigo sigue buscando otro lugar donde levantar su trono. El corazón del hombre. Allí quiere reemplazar la presencia de Dios por la adoración del yo, cambiando la verdad por la mentira y la fe por la apariencia. Pero Jesús no dejó esta advertencia para infundir miedo, sino discernimiento. Dijo, el que lea, entienda. Es una invitación a abrir los ojos espirituales, a reconocer cuando algo santo está siendo corrompido. Nos llama a cuidar el templo interior, a no permitir que el mundo ocupe el espacio que pertenece solo al Espíritu Santo. Porque la verdadera batalla no se libra en Jerusalén, sino en cada alma que elige entre la obediencia y el engaño. El cumplimiento de esta profecía será la señal de que el tiempo se acerca a su final. Y aunque el mundo parezca cada vez más oscuro, la Biblia nos recuerda que Dios nunca deja sin testimonio a los suyos. Aun cuando lo sagrado sea atacado, Él preserva un remanente fiel, hombres y mujeres que no doblan sus rodillas ante los ídolos modernos, que mantienen viva la llama de la fe en medio del caos. Por eso, Jesús concluyó este punto con un llamado silencioso pero urgente. El templo hoy es tu corazón. ¿Quién lo habita? Si la maldad intenta ocupar ese lugar, expúlsala con oración. Si el orgullo busca sentarse en el trono, entrégaselo otra vez a Cristo. La abominación desoladora no empieza en el mundo, empieza cuando el alma se vacía de Dios. Pero mientras haya fe, esperanza y amor de Dios, el templo seguirá en pie. Jesús continuó su discurso mirando a lo lejos, como si pudiera ver siglos de historia en un solo instante. Con voz firme dijo, «Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Sus palabras no eran un relato simbólico, sino una advertencia real. Estaba hablando de un tiempo sin precedentes, en el que la humanidad viviría el colapso de todo lo que consideraba seguro. Los discípulos lo escuchaban con el corazón en vilo. No podían imaginar el dolor que esas palabras describían. Jesús no hablaba de una simple crisis, sino de una etapa donde la oscuridad espiritual cubriría la tierra. Sería un tiempo en el que muchos perderían la esperanza y donde el sufrimiento probaría hasta la fe más firme. Sin embargo, incluso en medio de ese cuadro tan duro, sus ojos irradiaban misericordia. Con el paso de los siglos, los ecos de esa profecía se han ido cumpliendo poco a poco. Guerras, desastres, persecuciones, pandemias, todo apunta a ese punto culminante de la historia. Pero Jesús aclaró que, aunque el dolor sería grande, aquellos que permanecieran firmes no serían olvidados. Dios no abandona a los suyos. En medio del caos, su presencia seguirá siendo refugio para quienes confían en Él. El mundo hoy parece acercarse a ese escenario. El miedo gobierna las naciones, la injusticia crece, la verdad es distorsionada y la fe es ridiculizada. Pero Jesús lo anunció para que nadie se sorprenda. La gran tribulación no será solo un tiempo de dolor físico, sino también una batalla espiritual. Los valores serán probados, las convicciones sacudidas y los corazones revelados. Será el momento donde se sabrá quién realmente cree. Sin embargo, Jesús no dejó este mensaje para infundir terror, sino para fortalecer el alma. Dijo que aquellos días serían acortados por causa de los escogidos. Eso significa que, aún en el sufrimiento, la mano de Dios seguirá activa. No habrá lágrima inútil ni oración ignorada. Cada clamor será escuchado, cada acto de fe será contado y cada creyente fiel será sostenido por el Espíritu Santo. Cuando la tribulación parezca insoportable, será también el momento en que la fe brillará con más fuerza, porque la oscuridad nunca apaga la luz, solo la hace más visible.
La Biblia enseña que el dolor purifica y que la esperanza en Cristo no se avergüenza. Por eso, este tiempo no será el fin para los hijos de Dios, sino el preludio de una victoria eterna. Jesús concluyó su advertencia con una promesa que atraviesa los siglos. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esas palabras siguen siendo el ancla del creyente. La tribulación vendrá, pero también vendrá su gloria. Cuando todo parezca perdido, Él aparecerá. Y entonces sabremos que ninguna lágrima fue en vano. En medio del caos, su promesa sigue en pie. Yo estaré con vosotros. Jesús continuó su advertencia con una claridad que traspasó el tiempo. Dijo que en los últimos días surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios al punto de engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Su voz no tembló al decirlo. Sabía que uno de los mayores peligros del fin no sería el dolor, sino la mentira disfrazada de luz. A lo largo de la historia, muchos han reclamado ser enviados de Dios, pero han usado su nombre para manipular, enriquecerse o dominar. Han hecho de la fe un negocio y de la esperanza un espectáculo. Jesús lo vio venir mucho antes que nosotros. Sabía que el corazón humano, sediento de respuestas rápidas, sería terreno fértil para el engaño, y por eso advirtió: «Mirad que os lo he dicho antes». Hoy, esas palabras cobran vida de forma inquietante. Hay quienes venden promesas de prosperidad, quienes predican salvación sin arrepentimiento, quienes usan el nombre de Jesús para promover su imagen y no la cruz. Las multitudes los siguen porque buscan milagros visibles, no transformación interior. Pero el verdadero poder del Espíritu Santo no se mide por señales externas, sino por la obediencia y la pureza del corazón. La Biblia enseña que el enemigo también puede imitar la apariencia de lo divino. Puede mostrar luces, milagros y maravillas, pero su intención siempre es una: apartar al hombre de la verdad. Y mientras más se acerca el fin, más convincente será su engaño. Jesús no nos pidió desconfiar de todo, sino discernir. Dijo que los reconoceríamos por sus frutos, porque un árbol bueno no da fruto podrido. Por eso, la fe en estos tiempos debe ir acompañada de discernimiento espiritual. No todo lo que brilla viene del cielo. No toda señal proviene de Dios. La verdad no necesita espectáculo para ser poderosa, ni milagros para ser real. El mayor milagro sigue siendo un corazón transformado, una vida cambiada por el amor de Dios. Ese es el sello que ninguna falsedad puede imitar. El creyente fiel debe mantenerse firme en la palabra, no en las emociones. La Biblia es el ancla que impide ser arrastrado por el viento de las falsas doctrinas. Y cuando algo parezca demasiado perfecto o demasiado fácil, debemos recordar las palabras de Jesús. El camino que lleva a la vida es estrecho y pocos son los que lo hallan. Lo que cuesta esfuerzo, lo que exige renuncia, suele ser el camino correcto. Así que, cuando veas a muchos correr detrás de milagros, recuerda lo que dijo el Maestro: por sus frutos los conoceréis. No te dejes impresionar por lo que ven los ojos. Mira lo que produce en el alma, porque la verdad no busca fama, busca fidelidad. Y al final de todo, los falsos caerán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La verdad no necesita espectáculo, solo obediencia. Jesús levantó su mirada hacia el cielo y habló de un momento que estremecería al universo entero. Dijo que después de aquellos días de tribulación, el sol se oscurecería, la luna dejaría de brillar y las estrellas caerían del firmamento. Los cielos mismos serían conmovidos. No era poesía ni simbolismo, era una revelación del poder de Dios sobre toda la creación. El mundo vería que nada permanece igual cuando el Hijo del Hombre se acerca. Los discípulos debieron quedar paralizados ante esas palabras. Ellos, acostumbrados a ver la calma del cielo azul sobre Jerusalén,
no podían imaginar un escenario donde la luz misma desapareciera. Pero Jesús no hablaba para provocar temor, sino para recordar que todo lo visible está bajo la autoridad de su Padre. Cuando los cielos tiemblen, será la señal de que el tiempo humano ha terminado y comienza el tiempo de Dios. El sol y la luna, símbolos de constancia, dejarán de cumplir su función, como si la creación entera guardara silencio ante el regreso del Rey. En ese instante, el poder de los hombres, los imperios y las glorias terrenales no valdrán nada. Todo se detendrá. Y entonces, en medio de la oscuridad, aparecerá la luz más esperada de la historia, la gloria del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Cada detalle de esta profecía muestra la grandeza del plan divino. Los cielos conmocionados representan más que un cambio físico. Simbolizan el fin de la rebelión humana y el inicio del juicio de Dios. Lo que el hombre creía estable será sacudido, no por castigo arbitrario, sino para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Hoy, cuando miramos el mundo tambaleante, podemos sentir una pequeña sombra de lo que viene. Terremotos, eclipses, señales en el cielo. Todo parece recordarnos que el universo no gira por sí solo, sino que obedece al Creador. La ciencia busca explicaciones, pero la Biblia ya había revelado el motivo. El cielo mismo será testigo del cumplimiento de la palabra. Y aunque esas señales puedan parecer aterradoras, para los hijos de Dios serán motivo de esperanza. Porque Jesús dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». Lo que para el mundo será caos, para los creyentes será el anuncio del amanecer eterno. El Espíritu Santo sostendrá a los fieles y les recordará que el fin no es destrucción, sino cumplimiento. Así será el día en que los cielos se conmuevan, el universo guardará silencio, las estrellas se apagarán y el trono de Dios se encenderá. Entonces todos sabrán que las palabras de Jesús nunca fueron una advertencia vacía, sino una promesa viva. El cielo se oscurece, pero es solo el preludio del amanecer de la eternidad. Jesús, después de describir los cielos conmovidos, anunció el evento más glorioso que el universo presenciará: su regreso. Dijo que entonces aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra lamentarían al verle venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Era el clímax de toda la profecía, el cumplimiento de todo lo prometido, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los discípulos, al escucharlo, no podían imaginar la magnitud de lo que él estaba revelando. Habían visto a su maestro caminando entre los hombres, humilde y compasivo, pero ahora lo veían describiéndose como el rey que volvería con autoridad divina. Jesús no hablaba de una esperanza vaga, hablaba de una realidad que transformaría el mundo para siempre. Cada ojo lo verá y toda rodilla se doblará ante él. Ese día no será un mito ni una leyenda. Será el momento en que la historia humana se detenga y la eternidad comience. Ningún poder político ni sistema religioso podrá ocultar su aparición. Los que le rechazaron lamentarán su incredulidad, pero los que creyeron levantarán su mirada con gozo, porque para ellos no será el fin, sino el principio de una nueva creación, donde no habrá más lágrimas ni dolor. Jesús explicó que enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los 4 vientos. Esa imagen no es simbólica, es la promesa de que ninguno de sus hijos será olvidado. Cada creyente fiel, cada corazón que perseveró en fe, será recogido y llevado a la presencia del Salvador. Las trompetas del cielo no sonarán para advertir, sino para celebrar el regreso del Rey. La segunda venida de Cristo es el anhelo de todos los que aman su nombre. Es la respuesta final a las oraciones de generaciones enteras. Los profetas lo anunciaron,
los apóstoles lo esperaron, y nosotros vivimos en el umbral de su cumplimiento. No sabemos el día ni la hora, pero cada señal del mundo nos recuerda que el reloj profético sigue avanzando. Y cuando suene la última trompeta, el cielo se abrirá para recibir al Señor de gloria. Para muchos, su regreso será motivo de miedo, pero para los hijos de Dios será la más grande recompensa. La Biblia dice que cuando Él aparezca, seremos transformados en un instante. La corrupción dejará paso a la inmortalidad, la tristeza será sustituida por gozo eterno. El mismo Jesús que lloró, sanó y perdonó, regresará no como cordero sino como león. Ya no vendrá a morir, sino a reinar, y en ese día todo lo que parecía incierto cobrará sentido. Cada lágrima, cada prueba, cada oración silenciosa hallará su respuesta en su presencia. El cielo resonará con una sola verdad: Cristo ha vuelto, y su luz llenará la tierra con una gloria que jamás se apagará. Para algunos será el fin, para otros el glorioso comienzo de la eternidad. Después de hablar sobre su regreso, Jesús les contó una parábola sencilla, pero cargada de significado eterno. Dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Con esas palabras, el Maestro enseñó a sus discípulos a leer las señales del tiempo, no con miedo, sino con discernimiento espiritual. La higuera, un árbol muy común en Israel, era una lección viva. Nadie necesitaba un reloj ni un calendario para saber cuándo se acercaba el verano. Bastaba mirar las hojas nuevas. De la misma manera, Jesús quería que su pueblo aprendiera a reconocer los cambios del mundo a la luz de la palabra. Las guerras, los terremotos, la pérdida del amor, los falsos profetas, todo eso no eran casualidades, sino señales proféticas de que su retorno estaba más cerca que nunca. Los discípulos escuchaban atentos. No se trataba de adivinar fechas, sino de mantener el corazón despierto. Jesús sabía que muchos, con el paso de los siglos, olvidarían su promesa. Por eso dejó esta parábola como una brújula espiritual. Cada generación vería las señales repetirse con más intensidad, y los que viven con fe sabrán que el reloj del cielo sigue avanzando, marcando los últimos minutos antes de su regreso. Hoy, esas hojas están brotando otra vez. Israel volvió a ser nación, el conocimiento se multiplicó, y la maldad se ha extendido como nunca antes. Todo lo que Jesús anunció está ocurriendo ante nuestros ojos. Y mientras algunos lo llaman coincidencia, los que conocen la Biblia saben que no hay casualidades en los planes de Dios. Cada suceso es una hoja nueva en la higuera profética que anuncia la llegada del verano eterno. Pero Jesús también advirtió que, así como muchos ignoran el cambio de estación, muchos ignorarán las señales del fin. El problema no será la falta de profecías, sino la ceguera espiritual. Por eso, su mensaje no era para generar pánico, sino preparación. El creyente que observa las señales no teme, se fortalece, porque entiende que todo lo que sucede en la tierra confirma que las promesas de Dios siguen cumpliéndose una por una. La parábola de la higuera también es un llamado a la esperanza. Si las hojas están brotando, significa que la vida vuelve. Jesús quiso mostrar que, aunque el mundo parezca seco y sin fruto, su palabra florecerá al final. Las profecías no son amenazas, son recordatorios de que el plan de salvación está en marcha y que el amor de Dios no ha dejado de actuar en favor de la humanidad. Por eso, cada vez que escuches sobre guerras o desastres, no mires con miedo, mira con fe. Esas son las hojas que anuncian que el verano está cerca, que Cristo está a las puertas. Su retorno no será una sorpresa para quienes vigilan. El tiempo no se detiene, el reloj profético sigue corriendo y cada segundo nos acerca más al cumplimiento de su palabra.
Jesús miró a sus discípulos y les dijo algo que parecía sencillo, pero que encierra una advertencia poderosa. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Con esa comparación, el Maestro reveló que el mundo repetiría los mismos errores del pasado. No habló de un diluvio de agua, sino de un diluvio moral y espiritual. En los días de Noé, la humanidad vivía como si Dios no existiera, y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. La generación de Noé estaba llena de violencia, corrupción y desprecio por la verdad. La Biblia dice que toda carne había corrompido su camino. Sin embargo, mientras la maldad se multiplicaba, un hombre caminaba con Dios. Noé no fue perfecto, pero fue fiel. En medio del pecado generalizado, eligió obedecer, y mientras todos se burlaban, él seguía construyendo el arca que sería su salvación. Jesús quiso que entendiéramos esa imagen. Cuando el mundo entienda todo demasiado tarde, el arca ya estará cerrada. Los discípulos comprendieron que no se trataba solo de una historia antigua. Jesús hablaba de la indiferencia humana, del corazón que se acostumbra al pecado y del espíritu que deja de escuchar. Comían, bebían, se casaban, dijo el Señor, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. El problema no era disfrutar la vida, sino vivir sin discernir el tiempo que se estaba acabando. Esa misma indiferencia domina al mundo actual. Las personas corren detrás del éxito, del placer y del dinero, pero ignoran las señales del cielo. La sociedad se burla de la fe, desprecia la Biblia y celebra lo que Dios condena. La historia se repite con precisión. El corazón del hombre vuelve a construir su propia torre, creyendo que puede alcanzar el cielo sin el Creador. Pero así, como en los días de Noé, llegará el momento en que el juicio divino será inevitable. Sin embargo, Jesús no pronunció estas palabras para asustar, sino para despertar. Su mensaje es una invitación a ser como Noé. Hombres y mujeres que construyen su fe, aunque el mundo no entienda. El arca hoy no es de madera, sino espiritual. Es la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Cada día de gracia es una oportunidad para entrar antes de que la puerta se cierre. Noé no sabía cuándo llegaría la lluvia, pero creyó. Del mismo modo, nosotros no sabemos cuándo será el regreso del Señor, pero sabemos que se acerca. Y la verdadera fe se demuestra en la espera. El Espíritu Santo llama a mantenernos vigilantes, obedientes y firmes, aun cuando la mayoría camine en dirección contraria. El tiempo de la gracia sigue abierto, pero no lo estará para siempre. Jesús terminó esta parte con una advertencia que atraviesa los siglos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hoy, el mundo vive exactamente como en los días de Noé, ocupado, distraído y confiado. Pero el diluvio espiritual ya comenzó. Solo los que permanecen en el arca de la fe hallarán refugio. La puerta aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Después de revelar todo lo que vendría sobre la tierra, Jesús concluyó su mensaje con una exhortación llena de ternura y poder. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Sus palabras no fueron un cierre cualquiera, sino el resumen de todo lo que había enseñado en el Monte de los Olivos. No bastaba con conocer las profecías, había que vivir despiertos, atentos, con el corazón en comunión con Dios. La vigilancia espiritual sería la señal de aquellos que realmente le esperan. Los discípulos entendieron que Jesús hablaba de algo más que mantener los ojos abiertos. Velar significaba vivir en una fe activa, sin adormecerse en la rutina. Significaba orar, permanecer firmes en la verdad, resistir el pecado y no dejar que el mundo apagara la esperanza. El Señor sabía que, con el paso del tiempo, muchos se cansarían, otros se distraerían y algunos perderían la pasión.
Por eso les recordó que solo el que persevera hasta el fin será salvo. La vigilancia espiritual no se trata de temor, sino de amor. Cuando uno ama a alguien, espera su regreso con alegría, no con miedo. Así debe ser nuestra espera por Jesús, constante, confiada y llena de esperanza. Velar es vivir sabiendo que cada día podría ser el último, pero sin angustia, sino con gozo, porque el fin de este mundo será el inicio de la eternidad prometida. Hoy, más que nunca, el llamado a velar sigue vigente. El mundo corre sin rumbo, ocupado en lo inmediato, pero los hijos de Dios caminan con propósito. Las luces del tiempo se están apagando, pero los que permanecen en la fe brillan con más fuerza. Mientras otros se burlan de las señales, los fieles reconocen que cada acontecimiento confirma una sola verdad: el Rey está por volver. Jesús también advirtió que muchos serán sorprendidos, como aquel que no espera al ladrón y encuentra su casa vacía. Por eso, el creyente debe estar preparado, no solo en palabras, sino en hechos. Prepararse es vivir en obediencia, perdonar, servir, mantener el corazón limpio y la mente enfocada en lo eterno. No se trata de adivinar la fecha, sino de estar listo todos los días. Cada vez que oramos, cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que elegimos la fe sobre el miedo, estamos velando. La oración es el faro que mantiene encendida la fe en medio de la oscuridad. Y aunque el mundo se enfríe, el Espíritu Santo sigue recordándonos que aún hay tiempo para despertar, para reconciliarnos, para volver a amar como antes. Jesús terminó su mensaje con una promesa que atraviesa los siglos: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No temas al fin, teme no estar preparado para el principio eterno, porque cuando suene la trompeta y el cielo se abra, los que velaron no sentirán miedo, sentirán alegría. El día que muchos temen será el día más glorioso para los que permanecen firmes en su fe. El mensaje de Jesús en Mateo 24 no fue un relato de miedo, sino una carta de amor. Cada profecía, cada advertencia y cada señal tienen un propósito: recordarnos que Dios sigue teniendo el control de la historia. Mientras el mundo se desmorona y la oscuridad crece, su palabra sigue iluminando el camino. Lo que Él anunció se está cumpliendo con precisión, no para aterrarnos, sino para prepararnos. Porque el fin no es destrucción, es cumplimiento, no es derrota, es redención. Jesús nos llamó a mirar más allá del caos. Nos enseñó que la verdadera fe no se mide por lo que entendemos, sino por lo que confiamos. En medio de guerras, pestes, desastres y engaños, Él nos invita a mantener viva la esperanza. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la certeza que sostiene a cada creyente, la roca firme cuando todo tiembla alrededor. Y ahora que vemos el cumplimiento de sus palabras ante nuestros ojos, su llamado es claro: despertar, velar y mantener la fe. No se trata de temer al futuro, sino de vivir preparados para el regreso del Señor. Cada día es una oportunidad para reconciliarte, para perdonar, para acercarte más al amor de Dios. Él no tarda, su paciencia es misericordia, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu amén en los comentarios, comparte este video y suscríbete para seguir escuchando las historias que la Biblia sigue revelando al mundo. En este canal encontrarás cada día palabras de fe, esperanza y salvación que fortalecerán tu relación con Dios. Y antes de terminar, recuerda lo que dice el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que estas palabras sean tu ancla en medio de la tormenta, tu guía cuando todo parezca oscuro. Jesús prometió volver,
y esa promesa está más cerca de cumplirse que nunca. Vive preparado, camina con fe y mantén tu mirada en el cielo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.